Gracias por volver, profesores. Vamos a esperar que terminen de ingresar los demás compañeros y poder finalizar de la mejor manera la clase, por favor. Bien, continuamos entonces, profesores. Hablábamos sobre eh, el artículo quinto, ¿verdad? Que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíba. Entonces, acá debemos ser bien centrados, ¿verdad? Podrán decir algunos, si la ley no lo establece, yo lo hago, ¿verdad? Pero existe la ley social, ¿verdad? Que sería la ley moral, ¿verdad? Por eso solo me pueden juzgar las personas que estoy actuando de manera inmoral, pero no me pueden sancionar. Simplemente voy a ser mal visto como, miren, ahí va el inmoral, ahí va el que no practica valores, ahí va el abusivo ese que no hace nada, ¿verdad? Porque hay quienes realmente tienen una moral muy baja y no están siguiendo los patrones de lo que la ley le juzga a uno, ¿verdad? La ley social. Si fueran las leyes que rigen nuestro país y estoy haciendo lo que la ley sí contempla, entonces ahí sí puedo ser sancionado. Ahora bien, eh, dentro del artículo 153, el imperio de la ley dice, se extiende a todas las personas que estén dentro del territorio de la República, ¿verdad? Que se encuentren dentro del territorio de la República. Toda persona va a ser juzgada toda vez esté dentro de este país, aunque no sea de esta nación, pero puede ser sancionado porque está cometiendo ilícitos dentro de un territorio que tiene leyes, estatutos, normas, constituciones. Acá tengo que ser bien claro, porque muchas veces vienen y tengo papás de niños que son extranjeros, de gente que viene de otros países y acá piensa que va a hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Entonces pueden ser sancionados o cualquier otra persona que esté cometiendo ilícitos. En el 55, ¿verdad? En el artículo 55, ningún funcionario es superior a la ley. Cuando hablamos de funcionarios, estamos hablando de todos los que sean trabajadores del Estado, que devengan un salario del Estado, ¿verdad? Y que con la contribución de los guatemaltecos se tenga el presupuesto para poder cubrir esto. Hay muchos profesores del área pública que piensan que porque son los profesores inamovibles, ¿verdad? Hacen y deshacen. Hay mucha gente que falta a sus labores. Muchos profesores del sector oficial que faltan a su trabajo los días lunes o los días viernes, ¿verdad? Porque el lunes amanecen, como decimos, ¿verdad? De goma y los viernes porque ya es viernes y el cuerpo lo pide, ¿va? Y hay tantas anomalías administrativas que se podían corregir si hubiera una buena administración. Pero a veces hasta el director va ahí de cuate con los compañeritos al respectivo, a la respectiva convivencia, ¿verdad? Entonces, sí debería existir la ley más rigurosa administrativamente para estos que funcionan. O los trabajadores municipales, ¿verdad? Miren, hay hasta alcaldes. Yo no sé si recuerdan ustedes el año pasado un alcalde que le gritaba de todos sus habitantes ahí que hasta iba a pagar la música si
no regresaban a tocar, pero insultando de gran manera, ¿va? Aunque el día siguiente, ¿verdad? La parte de la cruda realidad que veía los videos que habían subido a Facebook y a todas las plataformas de todo lo que dijo con sus tragos el señor alcalde, ¿verdad? Entonces, un alcalde debe irradiar personalidad, amabilidad, madurez, sensatez, pero sobre todo valores morales y hacer cumplir y cumplir el con la ley, ¿verdad? Porque realmente hay muchas personas que cometen muchos ilícitos solo por el cargo que tienen. Los policías actúan de manera errada en muchas ocasiones, no tienen tacto, no tienen valores, no tienen una suficiente capacidad de contener eh, su estado de ánimo cuando capturan a una persona. Uno dice cuando fuera un delincuente que de verdad medite una golpiza se le da, pero cuando hay personas que no lo ameritan y ahí les están golpeando, realmente su postura y su actuar como servidor público deja mucho que desear. En el artículo 56 también de la Constitución dice nadie está obligado a cumplir órdenes manifestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Yo no puedo acá ser obligado a hacer algo si yo no quiero, ¿verdad? Porque yo sé las consecuencias, sé que hay una ley, sé que hay una norma que establece que mi actuar va a ser sancionado. Y muchas veces los directores de centros educativos privados solo son empleados, no son dueños. Y los dueños los obligan a hacer cobros ilegales, a actuar de manera ilegal. Entonces muchos, los que pudiéramos ser sensatos, optamos por renunciar o cambiar de trabajo, porque sabemos que en algún momento vamos a ser sancionados, porque los que representan al centro educativo no son los dueños, es el director técnico, el que está nombrado, el que está registrado en el sistema educativo nacional y debe dar la cara ante cualquier situación anómala que se haya llevado a cabo en el centro educativo. Cuando hablamos de la jerarquía de las leyes, profesores, estamos hablando de qué leyes están dentro de nuestro sistema educativo y cuál es el orden y cuál es el peso que tienen las mismas y qué cumplimiento debemos tener, ¿verdad? En materia administrativa educativa es necesario saber que existe un orden jerárquico establecido por la legislación. Y administrativamente sabemos que para el tratamiento o para el conocimiento, resolución de un problema, se debe observar la aplicación de esta jerarquía para evitar cualquier inconveniente. La Constitución Política de la República es la máxima disposición del país en donde se condensan los principios generales de las organizaciones políticas, indicando las fuentes de poder, en donde definen y discrimina los órganos de acción pública. Por esta razón, ocupa el puesto más alto de la jerarquía de las fuentes en derecho en cuanto a las leyes que establecen en nuestro país. De ahí nos vamos a lo que son, después de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Las leyes, los decretos del Congreso de la República, que establece el organismo ejecutivo, los acuerdos gubernativos, que pertenecen a esta jerarquización. Por ejemplo, un acuerdo ministerial 165-96, la creación de las direcciones departamentales. Antes de la creación de las direcciones departamentales, todo era en la central, ¿verdad? En el Ministerio de Educación Central, que incluso hasta los títulos los firmaba el presidente de la República y por eso se tardaban hasta 2, 3 años para que le entregaran a usted su título, porque no había una descentralización y todo era al Ministerio de Educación Central, ahí se llevaban todos los documentos y firmar, y era a mano, ni siquiera era digital la firma. Que el presidente firmara la cantidad de títulos, diplomas que entregaban en los centros educativos, porque no existían, ¿verdad?
y a raíz de las necesidades se crearon las direcciones departamentales. Surgieron también los acuerdos ministeriales, las resoluciones, las circulares y otras que se emiten, ¿verdad? Para que pueda uno como director conocer las disposiciones y normas que establecen en el sistema educativo nacional. Los acuerdos ministeriales, las resoluciones, las circulares, son de suma importancia y hay que leerlas. Debemos saber el orden para que no le hagamos caso, por ejemplo, a un acuerdo ministerial cuando viene y está contradiciendo lo que la Constitución Política de la República establece. No aplica y nadie puede pasar encima de la Constitución, ni el mismo presidente de la República, ¿sí? En esta clasificación vamos a encontrar, por ejemplo, en los acuerdos ministeriales, el acuerdo 1345, que es el reglamento de las excursiones escolares. Ahí en materia administrativa, el ente rector, el ente responsable es el director del centro educativo. Todo lo que suceda en la excursión o gira educativa va a ser responsabilidad de él. El reglamento no lo encontramos en la Constitución, pero sí encontramos que el Estado guatemalteco y los centros educativos velarán por el cuidado y resguardo de los estudiantes que estén a su cargo en el centro educativo. Porque en las giras educativas, excursiones, es una situación de tener mucho cuidado con los estudiantes. Se nos vaya golpeando un niño, el responsable, el director, el profesor, y cuando regresen de la excursión, ¿quién va a dar la cara? El director y el profesor a los padres de familia. En algún momento tuvieron un problema en una excursión en una escuela pública en Santiago, Zacatepeques. Perdieron a un niño. Ya quemaban a los profesores porque se les perdió un niño en la excursión por no tener el cuidado, ¿verdad? Y es importante que cualquier cosa nosotros vayamos ahí viendo, y mejor si no hacemos giras educativas, excursiones, porque ese es un riesgo total para ustedes, para el centro educativo y mejor actividades dentro del centro educativo. Y nos evitamos estar saliendo a hacer actividades. Este sería el orden jerárquico de las leyes. Está la Constitución Política de la República, los decretos legislativos, ¿verdad? Los acuerdos gubernativos, los acuerdos ministeriales, y después vienen las resoluciones, las circulares ministeriales o institucionales que ya desarrollan las unidades descentralizadas. Pero este es el orden administrativo que nosotros debemos conocer para poder tener presente la ley y que en nuestro proceso administrativo no argumentemos desconocimiento de la ley, porque como buen administrador debemos tener presente que debemos tener nuestro compendio de leyes ahí para que podamos utilizarlo en cualquier momento. Yo les invito a que ya para el otro año ya tenemos clases presenciales y vayan creando un subfolder, ¿va? En donde tengan la constitución política, las leyes vigentes y las que van cambiando, las enmiendas que le hacen a las leyes, para que ustedes tengan un subcompendio de leyes y puedan utilizar, o compren la legislación educativa. Creo que el otro año les toca a ustedes ya legislación y pueden comprar su legislación educativa. No es muy cara, vale como 150 quetzales, pero nos sirve para un buen rato, ¿verdad? Ahí podemos tener nuestro compendio de leyes y poderlo utilizar en algún momento. Bueno, ¿dudas o comentarios, profesores, del tema del día de hoy? Para que podamos compartir unos minutos más y poder algún comentario, algún aporte, alguien que quiera decir algo, ¿sí? ¿Alguien? Tal vez Habló por ahí. con una consulta. Jennifer. Usted hacía mención de que, por ejemplo, en colegios se tiene que dar, cuando dan la cuota mensual, pues se les da un recibo. Pero como ahorita
es una factura electrónica, digamos, ahorita también eso aplica en la institución. Depende en qué régimen esté inscrito el establecimiento, porque hay establecimientos que tienen un NIT, pero no facturan las mensualidades de los estudiantes. Imagínense cuánto tienen que pagar si cada estudiante paga 500 quetzales mensualmente. Ellos cuando hacen su declaración y tengan unos 200 niños, por ejemplo, ¿cuánto tienen que pagar? Si tiene su espacio para hacer los pagos, está bien, pero si no, definitivamente que la factura electrónica se la tendrían que entregar a cada uno por niño. Yo pago mis 500 y me dan mi factura. Pero muchos centros educativos, como están exentos de el pago, solo es para actividades administrativas que usan el NIT y no hacen su declaración, ¿verdad? Depende en qué régimen fueron inscritos, pero por ejemplo, las situaciones tributarias no aplican los centros educativos porque están exentos de el pago. Y aquí les hago una situación, una mención, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los centros educativos no están obligados a pagar el 5%. Y por eso es que cuando van a hacer una compra, por ejemplo, quieren comprar un automóvil, van y lo compran y les tienen que hacer el descuento con una exención del impuesto al valor agregado. Y por ejemplo, si el carro valía 150,000, le hacen una reducción del porcentaje del 5% y les bajan alrededor de 20,000, 15,000 quetzales, pero no sale a nombre de una persona, porque no puede salir a nombre de una persona, sino que sale a nombre del establecimiento que fue registrado como institución educativa. Por ejemplo, vehículo, propiedad de centro educativo, mis primeros trazos, por ejemplo. Y solo aparecería como representante legal quien es el director del centro educativo. Pero ellos no declaran, ¿verdad? Va a depender de en qué régimen fueron autorizados y creados en la SAT. Porque si se inscribieron como un comercio en donde es lucrativo, porque aparentemente el sistema educativo tendría que ser no lucrativo, ¿verdad? Y cobrar cuotas módicas y toda la situación. ¿verdad? Pero esto ya depende de la organización que hayan tenido para la constitución del centro educativo. Normalmente dan solo un recibo, ¿verdad? Con un sello en los centros educativos. Dice, no retiene ISR o no aplica para pago de IVA, cosas así. Tiene una leyendita ahí pequeña el recibo. ¿Alguien más? Muy bien, profesores. Si no hay más, estamos por el día de hoy. Revisa en la plataforma más tardecito, va a aparecer una actividad para la semana. Que tengan una excelente semana, que descansen. Nos vemos primero Dios el siguiente sábado. Licenciado. Feliz día, Gusto, licenciado. feliz día.